Construimos nuestra compañía millonaria con mi padre, hasta que me echó y le dio a mi hermano todo. Tessa, le di todo a tu hermano, estás fuera. Por un momento pensé que lo había escuchado mal. Las palabras se sentían extrañas, como si pertenecieran a la pesadilla de otra persona, no a la mía. Apreté mi teléfono, sintiendo el filo de la traición cortándome. La voz de mi padre era tranquila, demasiado tranquila, como si no estuviera desmantelando el trabajo de toda mi vida en un solo aliento, como si los últimos 20 años no significaran nada. Me obligué a tragar el nudo que subía por mi garganta. La vista fuera de la ventana de mi oficina se volvió borrosa mientras mi mente repasaba las implicaciones. El imperio que habíamos construido juntos, aquel por el que lo había sacrificado todo, ya no era mío. Había pasado años creyendo que era la columna vertebral de Michel Enterprises, que mi padre me veía como su igual, como la que continuaría nuestro legado. Estaba equivocada. Gracias por avisarme, dije, mi voz inquietantemente serena. Podía oír a mi padre dudar al otro lado. Había esperado algo diferente, un grito, una súplica, tal vez incluso una pelea, pero no le di nada. Tessa, sé que esto puede parecer injusto, pero... Colgué. El silencio en mi oficina se sentía sofocante. El peso de lo que acababa de suceder me oprimía más que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Entonces, algo cambió. Inhalé lenta y deliberadamente, calmando el fuego dentro de mí. Él piensa que esto se acabó. Se equivoca. Michel Enterprises no era solo un negocio, era el sueño de mi padre y toda mi vida. Había estado allí desde el principio, trabajando a su lado mientras ascendíamos desde la nada. A los 19 años, me uní oficialmente a la compañía. Si bien mi padre tenía la visión, yo fui quien la hizo escalable. Construí nuestras estrategias de inversión, expandí nuestra cartera y nos saqué del borde del colapso financiero más veces de las que puedo contar. Y, sin embargo, en el último año, algo había cambiado. Mi padre empezó a excluirme de reuniones clave. Los informes financieros dejaron de llegar a mi escritorio. Se tomaban decisiones a puerta cerrada por mi hermano, Liam. Liam, el niño de oro, el hijo que mi padre siempre había querido. Mientras yo pasaba mis 20 en salas de juntas y reuniones con inversionistas, Liam pasaba los suyos en clubes nocturnos y resorts de lujo, gastando el dinero del fideicomiso como si fuera infinito. Nunca le importó la compañía, nunca se ganó su lugar en ella, pero de alguna manera mi padre lo había elegido a él por encima de mí. Debería haberlo visto venir, los informes faltantes, las conversaciones susurradas entre mi padre y sus abogados, la forma en que Liam se había interesado repentinamente en la compañía después de años de negligencia. Había sido demasiado confiada, demasiado ocupada dirigiendo el negocio como para notar el terreno cambiando bajo mis pies. Y ahora pensaban que me lo habían quitado todo. Miré el escritorio de caoba frente a mí, mis dedos golpeando rítmicamente contra la superficie lisa. Mi mente ya estaba calculando, revisando años de contratos, estructuras legales y planes de contingencia. Lo que mi padre no se daba cuenta, lo que Liam no se daba cuenta, era que nunca había jugado este juego a ciegas. Alcancé el cuaderno negro que guardaba en el cajón de mi escritorio. Dentro estaban los registros reales, los que había mantenido separados de los libros oficiales. Cada decisión importante, cada pasivo oculto, cada trato a escondidas que mi padre había hecho, todo estaba allí. Si pensaba que podía echarme y marcharse indemne, me había subestimado gravemente. Había construido esta compañía con mi sangre, sudor y sacrificio. Conocía cada punto débil, cada punto de presión, y no iba a dejar que ganaran. Me recliné en mi silla, mirando el horizonte de la ciudad. Aquí era donde mi padre había cometido su segundo error, asumir que me derrumbaría. No. No estaba lamentando la pérdida. Me estaba preparando para la guerra. Con una última mirada a mi teléfono, me puse de pie, ajustándome las mangas de mi blazer. Esto no había terminado, solo acababa de comenzar. Salí de la oficina temprano ese día, no porque estuviera abrumada, no porque necesitara tiempo para procesar. Salí porque necesitaba pensar. La verdad era que ya había visto venir esto. Conduje en silencio, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las calles de Austin pasaban borrosas a mi lado, una ciudad en la que había pasado años construyéndome un nombre, una ciudad que ahora se sentía diferente, más fría. Mi padre me había excluido. Liam había ganado, o eso pensaban. Me detuve en mi entrada, apagué el motor y me quedé sentada allí por un momento, dejando que la tranquilidad me envolviera. La casa se sentía vacía porque estaba vacía. Nunca había tenido tiempo de construir una vida fuera de la compañía.
mientras mis amigos se casaban, tenían hijos, se iban de vacaciones, yo trabajaba 16 horas al día asegurándome de que Miche y Enterprises no colapsará bajo el peso de las estrategias anticuadas de mi padre. Y ahora no tenía nada que mostrar, o al menos eso era lo que querían que creyera. Entré, tiré las llaves sobre la encimera y me dirigí al estudio. Las paredes estaban llenas de libros sobre estrategia empresarial, negociaciones, las cosas a las que había dedicado mi vida. Pero esta noche se sentían inútiles. En cambio, agarré lo único que nunca me había fallado, mi cuaderno. Lo abrí, hojeando las páginas llenas de años de notas, tratos que mi padre había hecho, cuentas ocultas, cosas que nunca pensó que notaría. Conocía las debilidades de mi padre, y si él me había enseñado algo, era que el poder no pertenecía al que tenía el imperio más grande, sino al que sabía cómo quemarlo todo. Recordé mi infancia, como mi padre siempre había predicado sobre la lealtad, sobre la familia. Me había criado con historias de agallas, de perseverancia, de ganarse un lugar en este mundo. Y, sin embargo, a la hora de la verdad, le había entregado todo a Liam, el que no había hecho nada para merecerlo. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de respeto. Y mi padre había cometido un error crítico, me había subestimado. Cogí mi teléfono, me desplacé por mis contactos y encontré el nombre que necesitaba, Ethan Carter, el amigo más antiguo de mi padre. El hombre que le había ayudado a asegurar la primera ronda de financiación cuando Miche y Enterprises era solo una idea en una servilleta de bar. Ethan era una de las pocas personas que siempre había creído en mí más que mi propio padre. Pulsé llamar. Tessa, respondió casi inmediatamente, su voz cálida pero cautelosa. Ha pasado tiempo. Necesito verte, dije, yendo directo al grano. Es sobre mi padre. Hubo una pausa, luego suspiró. Me imaginaba que algo pasaba. Nos vemos en el club en 1 hora. Colgué y agarré mis llaves. Si mi padre había reescrito las reglas, yo también lo haría. El club privado era exactamente como lo recordaba, lleno de hombres de dinero antiguo que habían construido sus imperios como mi padre. Ethan estaba sentado en la parte de atrás, tomando un whisky, observándome acercarme con la misma mirada calculadora que siempre tenía. Así que, dijo, girando el vaso, dime qué ha pasado. No le doré la píldora. Le conté todo, la llamada, la traición, la forma en que mi padre le había entregado a Liam un imperio que no se merecía. Ethan escuchó, asintiendo ocasionalmente, pero su expresión nunca cambió. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada. Quiero construir algo mejor, y quiero asegurarme de que mi padre y Liam se den cuenta de exactamente lo que han perdido. Ethan me estudió por un momento, luego se rió entre dientes. Tu padre siempre decía que tenías mi crueldad. Entonces sabes que no perderé, asintió lentamente. De acuerdo, Tessa, dime tu plan. Exhalé, el fuego dentro de mí ardía más brillante que nunca. Mi padre me lo había quitado todo. Ahora iba a quitárselo todo a él. Ethan se recostó en su silla, estudiándome con la misma mirada aguda que había usado para evaluar negocios durante décadas. Su silencio no era vacilación, era cálculo. Había visto esa mirada antes, cuando él y mi padre todavía eran socios. Sabes, dijo, girando el hielo en su vaso, tu padre llamaría a esto una traición. Solté una risa seca. Qué gracioso. Pensé que la traición era excluir a tu propia hija de la compañía que ella construyó. Ethan sonrió. Touché. Crucé las manos sobre la mesa, manteniendo mi expresión tranquila. No solo quiero venganza, Ethan. Quiero construir algo mejor, algo que haga que Miche y Enterprises parezca una idea de último momento. Él asintió lentamente, dejando su bebida. De acuerdo, entonces hablemos de estrategia. Si había aprendido algo de años en el mundo de los negocios, era que el poder no venía de poseer algo, sino de controlarlo. Y a pesar de lo que mi padre creía, yo todavía tenía control sobre mucho más de lo que él se daba cuenta. Saqué mi teléfono y revisé mis notas. Miche y Enterprises tiene una gran vulnerabilidad en este momento, la expansión. La compañía está sobreapalancada. Mi padre y Liam han estado invirtiendo dinero en nuevas adquisiciones, pensando que pueden crecer más rápido de lo que el mercado permitirá. Pero no tienen la infraestructura para sostenerlo. Ethan arqueó una ceja. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo construí la infraestructura. Lo miré a los ojos. Sé exactamente dónde están las grietas. Y si esas grietas se ensanchan un poco, todo se derrumba. Ethan soltó una risita. Así que no quieres atacarlos de frente.
Quieres dejar que se destruyan a sí mismos. Exactamente. Miche Enterprises había pasado el último año impulsando inversiones agresivas en bienes raíces, manufactura y logística de la cadena de suministro. Pero mi padre y Liam no eran visionarios. No entendían las industrias en las que estaban comprando. Estaban operando con ambición ciega y arrogancia, pensando que su nombre solo era suficiente para garantizar el éxito. No lo era. ¿Y qué pasa cuando Miche Enterprises empieza a tener problemas?, preguntó Isen. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Ahí es cuando hago mi movimiento. La venganza no era suficiente. Quería más. Quería demostrar que no era solo un activo prescindible que mi padre podía descartar. Quería mostrarles que excluirme era el peor error que habían cometido. Necesitaba financiación, necesitaba recursos y, lo más importante, necesitaba a la gente adecuada. Quiero empezar mi propia empresa, dije, algo ágil, estratégico, centrado en adquisiciones que realmente tengan sentido, no solo titulares llamativos. Y quiero robar a la mejor gente de Miche Enterprises. Isen se rió, moviendo la cabeza. Realmente eres la hija de tu padre. Sonreí, pero no había calidez en ella. No. Soy mejor. Había pasado años dentro de Miche Enterprises construyendo los mejores equipos, entrenando a las mentes más agudas. Confiaban en mí. No respetaban a Liam. Y si se les daba la opción, sabía exactamente dónde estaría su lealtad. Isen se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con interés. Déjame adivinar, ya tienes nombres. Deslicé mi teléfono sobre la mesa. En la pantalla había una lista de altos ejecutivos, directores de proyectos y analistas financieros, la columna vertebral de Miche Enterprises. Esta es la gente que realmente mantiene la compañía en funcionamiento, dije. Y te garantizo que la mitad de ellos se iría si se les diera la oportunidad adecuada. Isen silbó. No pierdes el tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo que perder. Isen se recostó, considerando sus opciones. De acuerdo, Tessa, estoy dentro. Esas 3 palabras eran todo lo que necesitaba. En una semana, había asegurado la financiación inicial. Isen me presentó a inversores que estaban ansiosos por respaldar a un competidor de Miche Enterprises, especialmente a uno que sabía exactamente cómo desmantelarlo desde dentro. La primera persona a la que llamé fue Danielle Carter, la jefa de gestión de riesgos de la compañía. Ella había sido mi mentora durante años, alguien que había visto de primera mano cuánto había construido. Tessa, respondió a la primera llamada. Escuché lo que pasó. Es absolutamente. Estoy empezando algo nuevo, le dije. Te quiero conmigo. Hubo un momento de silencio, luego dijo, dime dónde firmar. Una por una, las piezas empezaron a moverse. Al final de la semana, tenía 4 personas clave. Al final del mes, tenía 10. Y la mejor parte, mi padre ni siquiera lo vio venir. Pensaron que desaparecería. Estaban equivocados. Me senté en mi nueva oficina, mirando los documentos oficiales de constitución de mi nueva empresa. Miche Enterprises me lo había quitado todo, pero yo había construido algo mejor. Cogí mi teléfono y me desplacé hasta el número de mi padre. Por un momento, consideré llamarlo, hacerle saber exactamente lo que estaba a punto de hacer. Pero luego sonreí para mí misma y dejé el teléfono. Lo descubriría muy pronto. La primera ficha de dominó había caído. Durante las siguientes semanas, el impulso que había construido se convirtió en algo imparable. Más gente dejaba Miche Enterprises, algunos en silencio, otros con salidas dramáticas, pero todos con un objetivo en mente: trabajar conmigo. No los robé agresivamente. No tenía que hacerlo. Sabía exactamente quién se sentía infravalorado, quién estaba frustrado con la incompetencia de Liam y quién quería salir antes de que la compañía colapsara bajo su propio peso. Y el colapso se avecinaba. Había visto a mi padre dirigir la compañía durante años, siempre creyendo que la lealtad y el legado importaban más que la estrategia y la innovación. Esa mentalidad había funcionado cuando yo estaba allí para equilibrarlo, pero con Liam al timón, era una bomba de relojería. El primer golpe real a Miche Enterprises llegó en forma de un acuerdo de adquisición fallido. Durante meses, la compañía había estado en conversaciones para adquirir Arland Tech, una compañía de logística de tamaño mediano que habría expandido su control sobre las operaciones de la cadena de suministro. Era una jugada de alto riesgo, una que yo había encabezado originalmente antes de que mi padre me excluyera. Y ahora Liam se había hecho cargo de las negociaciones y lo había arruinado por completo.
Los titulares llegaron primero. Michel Enterprises falla en una adquisición clave mientras el hijo del CEO gestiona mal el trato. Arlan Tech se retira, cita preocupaciones de liderazgo en Michel Enterprises. Leí cada artículo con satisfacción silenciosa. Liam había prometido demasiado, había calculado mal, en última instancia, había empujado a Arlan Tech a un acuerdo con otra empresa, una empresa que yo había asesorado personalmente en la adquisición. Una empresa que ahora estaba alineada conmigo. No era suficiente para destruir a Michel Enterprises, todavía no, pero era la primera grieta pública en sus cimientos. Y sabía que mi padre estaba viendo cómo se desarrollaba todo. Una llamada que sabía que llegaría, llegó 2 días después del fracaso de Arlan Tech. Mi teléfono vibró mientras estaba sentada en mi oficina, repasando los últimos planes de expansión para mi propia empresa. Miré la pantalla. Papá. Lo dejé sonar. Luego, justo cuando estaba a punto de ir al buzón de voz, contesté. Tessa. Su voz era tensa, controlada, pero podía oír la tensión subyacente. Supongo que has visto las noticias. Me recliné en mi silla, una lenta sonrisa se dibujó en mis labios. Las he visto. Una pausa. ¿Tuviste algo que ver con esto? Exhalé suavemente, dejando que el silencio se prolongara. Papá, dije finalmente, dejaste muy claro que estaba fuera. ¿Por qué tendría algo que ver con Michel Enterprises? Suspiró, el peso de la situación lo oprimía. Necesitamos hablar. Ahí estaba, la primera señal de arrepentimiento. Pero no estaba lista para hablar, todavía no. Estoy ocupada, dije suavemente. Tendrás que encontrar otro momento. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Y por primera vez en mi vida, yo era la que se alejaba de él. No era la única que disfrutaba del espectáculo. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Danielle Carter, mi ex-mentora y ahora una de mis aliadas más cercanas. Danielle, Liam está perdiendo la cabeza. Convocó una reunión de emergencia hoy. Culpó al sabotaje interno. La gente está empezando a preguntarse si sabe lo que está haciendo. Sonreí. Por supuesto que Liam estaba entrando en pánico. Nunca había manejado bien la presión. Y ahora, con la prensa escudriñándolo, con los inversores poniéndose nerviosos, con los empleados clave marchándose, se estaba ahogando. Y yo no había terminado todavía. No solo estaba apuntando a Liam, estaba apuntando al legado de mi padre. Michel Enterprises no era solo un negocio, era una institución. Se había construido sobre décadas de reputación, de la capacidad de mi padre para convencer a la gente de que Michels nunca fallaba. Pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Y todo lo que tenía que hacer era dejar que el peso de sus propios errores los hundiera. Así que hice mi siguiente movimiento. Llamé a Isen. Es hora, le dije. ¿Estás segura?, preguntó. Liam se está quebrando. Mi padre duda de él. Los inversores se están poniendo nerviosos. Si nos movemos ahora, podemos conseguir algunos de sus mayores contratos antes de que se den cuenta. Isen soltó una risita. Realmente eres despiadada, Tessa. Sonreí, pero no había calidez en ella. Aprendí del mejor. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar. La siguiente fase era simple, desestabilizar aún más a Michel Enterprises, asegurar contratos clave antes de que pudieran, esperar a que mi padre se diera cuenta de exactamente lo que había hecho. Había pasado años siendo la hija perfecta, la heredera leal, la estratega silenciosa entre bastidores. Ya no. Ahora iba a verlos arder. Liam se estaba ahogando. Observé desde la distancia como Michel Enterprises, una vez una potencia, una vez mi legado, comenzaba a colapsar bajo el peso de su incompetencia. Fue lento al principio, una fecha límite incumplida aquí, un trimestre de bajo rendimiento allá. Pero luego se convirtió en una espiral. Y me aseguré de estar allí para acelerar el proceso. Después de que el acuerdo con Arlan Tech fracasara, Michel Enterprises perdió más que una adquisición empresarial, perdió credibilidad. Los inversores no solo estaban preocupados, estaban asustados. Luego vinieron las salidas. Al principio, fueron solo unos pocos ejecutivos, los que yo había reclutado personalmente para mi nueva empresa. Pero pronto se abrieron las compuertas. Los gerentes clave se fueron, los que realmente mantenían la compañía en funcionamiento. Los clientes dudaron. Los contratos que una vez habían sido garantías, de repente no se renovaron. Los inversores empezaron a llamar a mi padre directamente, exigiendo respuestas. Y la mejor parte,
Yo no había movido un dedo. Liam estaba arruinando la compañía por sí solo. La segunda llamada de mi padre llegó tarde por la noche. Estaba en mi oficina revisando un contrato para la última adquisición de mi empresa, una que una vez había sido el mayor contrato de Michey Enterprises. La ironía no se me escapaba. Dejé que el teléfono sonara 3 veces antes de contestar. Papá. Su voz era diferente esta vez, no enojada, no arrogante, desesperada. Tessa, escucha, necesitamos hablar en persona. Me recosté en mi silla, golpeando los dedos contra el escritorio. ¿Para qué? Una pausa, luego un pesado suspiro. Liam está teniendo problemas. La junta está preocupada. Hay problemas financieros que deben abordarse. Problemas financieros era decirlo suavemente. La verdad era que Michey Enterprises estaba perdiendo dinero. Cada trato fallido, cada mala decisión que Liam tomaba, socavaba los cimientos. ¿Y crees que puedo ayudar?, pregunté, fingiendo inocencia. Tessa, por favor. La voz de mi padre bajó a algo casi desconocido. Sé que estás enojada, pero sigues siendo parte de esta familia. Siempre has sido la más inteligente. Te necesitamos. Ah, ahí estaba. Por primera vez en mi vida, mi padre admitía lo que siempre había sabido que era verdad. Pero era demasiado tarde. Nos reunimos en su oficina a la mañana siguiente. La tensión en la habitación era sofocante. Liam ya estaba allí, sentado rígidamente en la silla junto al escritorio de mi padre. Su rostro estaba pálido, su habitual sonrisa arrogante no se veía por ningún lado. Él sabía, ambos sabían. Tessa, mi padre comenzó, necesitamos reestructurar la compañía. Las pérdidas han sido significativas. Define significativas, dije, cruzando los brazos. Otra pausa, luego deslizó una carpeta por el escritorio. La abrí y ahí estaba. Michey Enterprises estaba al borde de la bancarrota. Mi padre, el hombre que había construido un imperio de la nada, lo había dejado derrumbarse en menos de un año porque le había entregado todo a la persona equivocada. Cerré la carpeta y lo miré a los ojos. ¿Qué quieres de mí? Dudó, luego, en voz baja, casi dolorosamente, dijo, vuelve. Ayúdanos a arreglar esto. Podría haberme reído. Podría haberle arrojado la carpeta y haberme marchado. Pero no lo hice. En cambio, dejé que el silencio se prolongara entre nosotros, saboreando el cambio de poder. Liam, el niño de oro, estaba en silencio ahora, sin arrogancia, sin derecho, solo miedo. ¿Y si no lo hago?, pregunté, mirando a mi padre cuidadosamente. Exhaló. Entonces perdemos todo. Golpeé mis uñas contra la carpeta. Este era el momento que había estado esperando. Me habían subestimado, me habían descartado, y ahora estaban rogando por mi ayuda. Lo pensaré, dije suavemente, poniéndome de pie. La cabeza de Liam se levantó de golpe. Espera, ¿qué? Papá, ella no puede simplemente. Ella puede hacer lo que quiera, mi padre lo interrumpió. La boca de Liam se cerró de golpe. Me di la vuelta para irme. Ya había ganado. Y la mejor parte, todavía no tenía ni idea de lo que iba a hacer a continuación. No volví a Michey Enterprises. No devolví sus llamadas. No respondí a sus correos electrónicos. Ni siquiera reconocí las cartas cuidadosamente redactadas que mi padre enviaba, cada una más desesperada que la anterior. Los dejé esperar. Los dejé preguntarse. Y mientras se ahogaban en la incertidumbre, luchando por arreglar el desastre que habían creado, hice mi último movimiento. Un mes después de esa reunión, se supo la noticia. Michey Enterprises se declara oficialmente en bancarrota en medio de una crisis de liderazgo. El artículo era brutal. Detallaba todo, las adquisiciones fallidas, las salidas masivas, el liderazgo fracturado. El nombre de Liam estaba estampado en todos los titulares, la cara de la caída de la compañía. Pero la parte que más me interesaba, la sección sobre sus activos. Michey Enterprises no solo estaba colapsando, se estaba vendiendo por partes. Y yo había estado esperando este momento. Me senté en una elegante y moderna sala de conferencias, viendo cómo un equipo de abogados y asesores finalizaba el papeleo frente a mí. La sala zumbaba con una eficiencia silenciosa, un marcado contraste con el caos que se desarrollaba dentro de Michey Enterprises. Mi abogado deslizó el contrato final sobre la mesa. Es oficial, dijo. Su empresa ahora posee los activos más valiosos de Michey Enterprises. Cogí el bolígrafo y firmé mi nombre. Eso era todo.
Así de fácil, me había quedado con todo lo que mi padre había construido sin que él se diera cuenta de que estaba sucediendo. Liam pensó que estaba jugando un juego de poder. Mi padre pensó que estaba preservando su legado. Pero la verdad era que habían estado jugando a las damas mientras yo jugaba al ajedrez. No solo me quedé con la compañía, me quedé con los mejores clientes, me quedé con las divisiones más rentables, me quedé con la gente que había construido el negocio en primer lugar. Y lo que quedaba, una cáscara vacía, un nombre sin valor, un legado que ya no les pertenecía. No esperaba que mi padre volviera a contactarme, pero lo hizo. Estaba en mi oficina cuando mi asistente llamó. Señorita Mitchell, dijo con cautela. Su padre está aquí. Levanté la vista de mi escritorio. No lo había visto en semanas. ¿Qué pase? Cuando entró, apenas lo reconocí. Parecía mayor, más cansado, como un hombre que finalmente se había dado cuenta de cuánto había perdido. Se quedó allí por un momento, contemplando mi oficina, mi nueva compañía, mi éxito. Realmente lo hiciste, dijo finalmente. Lo hice. Un largo silencio se prolongó entre nosotros. Podrías haber ayudado, dijo. Podrías haber vuelto. Podríamos haberlo arreglado juntos. Me recliné en mi silla. No, papá. Podrías haberlo arreglado. Pero no quisiste. Querías que Liam fuera el niño de oro. Querías demostrar que yo no era necesaria. Y ahora, señalé a mi alrededor, finalmente entiendes lo que yo siempre supe. Nunca se trató del nombre, nunca se trató de la compañía, se trató de la gente que la construyó. Apretó la mandíbula. Quería discutir, justificar, poner excusas. Pero no pudo, porque sabía que tenía razón. Cometí un error. Por un breve segundo, algo parpadeó dentro de mí. Una parte de mí, la hija que una vez lo había idolatrado, quería perdonar. Pero entonces recordé la forma en que me había hecho a un lado. Recordé cada momento que había pasado probándome a mí misma, solo para que me dijeran que nunca era suficiente. Así que no dije nada. Finalmente, asintió, una admisión silenciosa de derrota. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de mi oficina. Y esta vez, no miré atrás. Nunca necesité a Mitchell Enterprises. Nunca necesité la aprobación de mi padre. Lo que necesitaba era la libertad de construir algo propio. Y eso es exactamente lo que hice. El poder no se da, se toma. Y al final, me quedé con todo.